Bueno, mi nombre es Rodrigo Hidalgo. Yo soy uno de los 4 directores de este espacio que es el Centro Cultural Manuel Rojas. Somos una mesa directiva de 4 personas. Yo soy uno de ellos, probablemente el que habitualmente más da la cara, pero somos 4 que manejamos este centro cultural aquí en el barrio de Yungay, el Centro Cultural Manuel Rojas. ¿De qué año funciona y la historia del Centro Cultural, por favor? El Centro Cultural Manuel Rojas, esta casa específicamente, existe desde septiembre del año 2001. La casa la arrendamos ahí, digo la arrendamos aunque yo no formaba parte del equipo original, en ese momento era un equipo de personas distinto, encabezado por Jacinto Bustos, periodista, historiador, escritor, y específicamente digo su nombre porque él es el ideólogo y el creador, a quien se le ocurrió impulsar el Centro Cultural Manuel Rojas con la idea de homenajear al escritor Manuel Rojas y con la idea de generar un espacio que replicara en alguna medida los centros de estudios en los que se formó el propio Manuel Rojas. Eran centros de estudios de carácter anarquista, orientados a la formación y autoformación de obreros y trabajadores allá en los principios de los 1900, 1920, 30, 40. En esos centros culturales, de estudios que Manuel Rojas formó parte y que él lo cuenta en sus distintas novelas, se cuenta, ¿no?, un poco cómo los obreros se acercaban a estos espacios para autoformarse, compartían lecturas, debatían, analizaban la realidad. Y en ese espíritu es que Jacinto, cuando era estudiante de Historia en la Universidad de Chile, en la década del 90, junto con otros amigos suyos, compañeros de generación, estudiantes todos de Historia, de Literatura, deciden formar este centro cultural con esta misma idea que te digo, de replicar esos centros culturales. Y finalmente, el año 2001, dan con esta casa, la arriendan y empieza a funcionar el centro cultural ahí. ¿Qué tipo de actividades, acciones ejecutan y a quiénes principalmente van dirigidos? ¿Quiénes son los beneficiarios de y si es que tienen que pagar algún costo por los talleres a los que puedan asistir acá? Claro, como la idea era siempre mantenerse en una ética anarquista, digamos, coherentemente con la imagen de lo que representó Manuel Rojas, el proyecto es absolutamente autogestionario. Entonces, básicamente, lo que se hace aquí, abierto a la comunidad, es siempre gratuito. Y en el caso de que se hacen muchas actividades pro fondos, ¿no? La autogestión tiene mucho que ver con eso, con hacer alguna actividad para juntar la plata, para pagar la luz, para pagar el arriendo. Ha funcionado muy bien esa dinámica de la autogestión y de la solidaridad. Y cuando la casa se abre a la comunidad, o sea, a través de talleres o de eventos, por lo general son gratuitos, y en el caso de que es cobrado, cuando se cobra, por lo general también es un tipo de adhesión voluntaria, e incluso nosotros, por ejemplo, hoy día, para mantener el espacio, los salones se arriendan, entre comillas, a una compañía de teatro que ensaya, a otros que hacen talleres, pero el arriendo no es intercambio de dinero. Las personas que utilizan el espacio en distintos momentos nos pagan a nosotros, haciendo el aseo, aportando con materiales de limpieza, aportando con la mantención de la casa, reparaciones, qué sé yo. Es una dinámica muy, como te digo, de trueque, y en general bastante propia de todo lo que es la autogestión. Cuando finalmente se instala el 2001 este centro cultural en este barrio, el 2001 quizás no había explotado todavía, claro, explotó después, algunos años después, todo el tema justamente de la defensa de la vida de barrio,
hacia el 2004, 2005, creo que es un conflicto que estalla entre los vecinos del barrio y la Municipalidad de Santiago producto del tema de la basura. Y ahí eso se produce, eso cuando a partir de esa cosa puntual, los vecinos nos empezamos a contactar y a conocer y a organizar, ahí empezó a generarse una dinámica que hoy día ya es fuerte, reconocida y respetada por las autoridades municipales y gubernamentales, que es una red de organizaciones que se llama Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay. Nosotros formamos como centro cultural parte de esa red de organizaciones. O sea, podríamos decir que existe una... Sí, nosotros estamos metidos, formamos parte de la Junta de Vecinos que se levantó el año pasado. Hemos estado participando y coordinándonos tanto con la comunidad, con los vecinos, a través de las actividades que desarrollamos en el propio centro cultural, pero también en una visión un poco más, desde una visión un poco más política, organizándonos para tejer las redes con otras organizaciones, el Centro Cultural El Taller Sol, que está aquí al lado, el Centro Cultural Azul Violeta, el restaurante Chancho 6, etcétera. O sea, ha habido un trabajo de organización política en la cual nosotros hemos tomado parte con los otros centros culturales y organizaciones del barrio. Eso en realidad nosotros es parte constitutiva, forma parte del mismo ideario Manuel Rojas. Tengo entendido que, por ejemplo, en el MAC de Quinta Normal funciona la Escuela Taller Fermín Vivaceta. La Escuela Taller Fermín Vivaceta es una iniciativa que forma parte de esta misma red de organizaciones que te decía. Cuando se produjo el terremoto del 2010, se constituyó esta Escuela Taller Fermín Vivaceta, que es una organización de vecinos y profesionales que enseñan artes y oficios para la mantención y reparación de casas antiguas como las del barrio. Trabajo en adobe, en mampostería, en electricidad. Y esa Escuela Taller Fermín Vivaceta tiene un espacio que en el MAC se les ha brindado, ¿no? Entonces esa es la noción, experiencia concreta que yo te podría referir. Puntual. Desconozco si hay otro tipo de actividades que desde MAC busquen la vinculación con la comunidad del barrio. Lo desconozco producto de mi propia desidia, digamos, ¿no? Yo he estado en el MAC varias otras veces, en otros contextos más bien de exposiciones artísticas y tengo la mejor de las impresiones de cómo funciona el MAC en ese sentido. ¿En actividades? Mira, conozco bien el proyecto porque incluso formo parte desde otro ángulo también de eso. El Circuito Cultural Santiago Poniente, que es todo este eje Matucana desde el Museo de la Memoria hasta la USACH. Todo este eje que se ha tratado de levantar como un circuito cultural, me parece que está bien, es legítimo y es una buena intención la de levantar un eje cultural. Creo sí, soy crítico respecto de cómo se ha hecho justamente en los términos en que tú lo planteas, la vinculación con la comunidad. Y quizás en ese sentido es emblemático el caso de Matucana 100. Yo soy muy cercano al proyecto de Matucana 100, al proyecto originario, que fue un proyecto de Andrés Pérez. Exacto. Andrés, las autoridades lo traicionaron. Andrés, cuando le quitaron Matucana 100, Andrés recuperó ese espacio en un trabajo sí en el que involucró a la comunidad, a todos los vecinos del sector. Despejaron esas bodegas y recuperaron Matucana 100. Y cuando lo recuperaron y presentaron un proyecto arquitectónico, las autoridades se lo quitaron y se lo pasaron a los gestores culturales que se hicieron cargo en ese momento. Y eso fue una tradición para Andrés Pérez y, claro, ahí hay una ruptura y hay un error evidente de concepción respecto de lo que puede ser un circuito cultural potente, ¿no? Yo creo que ese caso emblemático de Matucana 100 grafica la ruptura de ese tipo de relaciones entre la comunidad inmediata de un entorno y las instituciones culturales que allí se instalan. Pero es el caso específico de Matucana 100. Yo no sabría decirte, ¿no? Porque ahí hay un antecedente concreto. Andrés Pérez trabajó con los vecinos, desocuparon las bodegas, qué sé yo. En el caso del Museo de la Memoria o de la Biblioteca Santiago, no hay esos antecedentes previos. Las instituciones, la Biblioteca de Santiago y el Museo de la Memoria llegaron y se instalaron. No hubo un trabajo con la comunidad, entonces no hay comparación.
Entiendo, sí, que en el caso de la Biblioteca Santiago, por ejemplo, la afluencia de público del barrio es enorme, ¿no? Y conozco a muchos de los trabajadores de la Biblioteca Santiago que me lo testimonian todos los días, digamos. O sea, el gran público asistente a la Biblioteca Santiago es público del barrio. Desde el caballero que duerme en la calle en Matucana hasta la vecina con los cabros chicos inmigrantes, ¿no? En ese sentido, A propósito de lo último que... hace muchos años que Santiago Centro viene recibiendo una afluencia de inmigrantes de América Latina que lo hacen riquísimo. Y cuando se hace ese festival del roto chileno, del roto sudaca, desfilan comparsas con bailes folclóricos peruanos, ecuatorianos, colombianos, a la par que los chilenos y los vecinos que bailan tango. Se produce una integración, una cosa... A mí me encanta. Yo creo que es una de las cosas que enriquecen culturalmente este barrio y que probablemente no todos los vecinos lo tienen tan claro, ¿no? Siempre hay una reacción de algunas personas más xenofóbicas, más chauvinistas, que defienden la cosa territorial. Se da, pero yo creo que afortunadamente ha ido se ha ido allanando el terreno, la gente ha ido aprendiendo a convivir. Tampoco vamos a decir que todos los vecinos que llegan de fuera del país son todos santas palomas, no, también hay conflictos que arrastran evidentemente ciertos tipos de migraciones. Yo mismo soy migrante, mi familia es peruana, yo soy nacido en Chile, pero mi familia es peruana, y por lo tanto conozco el tema y sé los problemas que representa cuando en un lugar, cuando fui chico me tocó vivir como exiliado chileno en Argentina y viví el otro lado de la cara, ¿no? Ser un inmigrante en otro lado. Entonces sé los problemas que socialmente arrastran y creo que solamente se resuelven en la medida que las propias comunidades se dan espacios de organización y diálogo y conversan y trabajan ahí. Eso afortunadamente ha ido pasando. Los liceos emblemáticos que uno tiene aquí en el Parque Portales, en el barrio, liceos como el Cervantes, el Amunátegui y la Aplicación, tienen principalmente estudiantes de Cerro Navia, Pudahuel, Estación Central, no del barrio. Y los estudiantes que son del barrio en esos liceos son peruanos, colombianos, ecuatorianos. Los chilenos están en otros, en particulares subvencionados. Estoy hablando de la educación municipal, ¿no? Entonces, que evidentemente la educación municipal, gratuita o más barata, ¿a quiénes acceden a esa? Los inmigrantes, que llegan en condiciones más precarias, ¿no? Entonces tú te das con ese tipo de situaciones que son sumamente interesantes, ¿no? Nosotros estábamos trabajando con el Liceo Amunátegui, tratando de ayudarlos, a orientarlos en el tema de algunos talleres, para que los chicos, si es que van a estar de nuevo todo el año movilizados, no pierdan el año, para que tengan reforzamiento, y apoyándolos porque nosotros no queremos que en el barrio, los chicos si están luchando por una mejor educación, los vecinos sean los primeros en llamar a los pacos, porque están los vecinos chatos de que los cabros tengan la barricada, ¿no? Entonces nosotros hemos entrado en un trabajo incluso con el liceo, y ahí, por ejemplo, en ese liceo, hemos podido ver esta realidad que te comento, que los chicos, el director del liceo me decía, mira, nosotros queremos vincularnos con el barrio, porque estamos insertos en el barrio, pero desafortunadamente la gran mayoría de nuestra población estudiantil es o de Cerro Navia o de Pudahuel. Y los pocos que son de aquí del barrio son peruanos, colombianos, ecuatorianos. Mira qué riqueza. Yo le decía, esto eso uno puede tomarlo como una riqueza a explotar. Yo creo que poco a poco se va dando eso. Con el tema de las inmobiliarias, nada, lamentable. O sea, también nosotros somos testigos impotentes de cómo, a pesar de lo que las autoridades dictaminan, el poder del dinero a veces es más fuerte, es más poder. Como te contaba, hubo una pelea, hay una organización que se llama Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay, hay una junta de vecinos, hay una serie de avances que se lograron en términos de planos reguladores, y hace algunos años que se declaró zona típica, algunos pasajes son patrimoniales, por lo tanto hay normativas que se establecen para que los edificios que se levantan sean acordes con la arquitectura del barrio, para que no excedan cierta altura, para que tenga ciertas condiciones,
Y lo que muchas veces uno ve es que, aún contraviniendo o burlando esas disposiciones legales, las inmobiliarias llegan y hacen lo que quieren, ¿no? Eso es lamentable y en realidad solamente nos causa impotencia y ganas de seguir luchando. En más de una ocasión nosotros hemos estado llamados, alertados de improviso por algún vecino que llama por teléfono y dice, me están demoliendo. Y claro, o sea, tú piensas que estas casas que son antiguas de adobe, si alguien empieza a demoler la de al lado, te afecta inmediatamente. Se empieza a caer tu casa igual. ¿Entendí? Y ahí ese tipo de situaciones nosotros hemos enfrentado más de una ocasión. Y siguen pasando. Todos los días en este barrio, y no es en el único, en Chile también, en varios otros lugares, se queman misteriosamente casas, ¿no? Y nosotros ya tenemos identificado, esas son inmobiliarias. Y yo no tengo ningún problema en decirlo. Obviamente habría que hacer la investigación y contar con los peritos del caso como para poder presentar las pruebas contundentes, pero no tengo ninguna duda de que esas pruebas existen. Las inmobiliarias pagan a indigentes, a drogadictos, contratan a gente que en situación de calle y le dicen, mira, ese es un terreno eriazo, quiero que ahí me armes un incendio. Y así nosotros lo hemos visto, porque efectivamente un terreno eriazo, una casa abandonada, es un lugar donde de manera natural se reúnen drogadictos, delincuentes, gente en situación de calle, etcétera, y hacen su fogata y qué sé yo. Pero esa misma gente que se toma un lugar abandonado, no lo incendia de buena a primera, porque termina siendo su lugar. Ese lugar abandonado es su hogar, por muy situación de calle que sea sea. Pero la inmobiliaria, que no le sirve tener un lugar tomado por unos indigentes, sino que necesita que se queme para poder levantar. Los incentiva. Nosotros estamos seguros de que eso opera así. Y eso sigue ocurriendo, ¿no? Hoy día en Santiago se siguen quemando casas antiguas misteriosamente, entonces de las inmobiliarias tengo la peor de las impresiones, ¿no? Son derechamente un enemigo a esta altura. Es una pregunta amplia, difícil, especulativa, porque en realidad uno podría empezar a tirar ideas así en el aire, ¿no? No solo el MAC, siempre sería deseable que todas las otras instituciones culturales que están en el barrio tuvieran una mayor vinculación con la comunidad. Ahora, yo creo que es de las dos partes, ¿no? O sea, también la comunidad a veces peca de floja y cree que el museo es una lata y jamás se acerca al museo. Eso lo demostró, eso lo desmintió la Biblioteca Santiago. Las bibliotecas siempre eran un lugar al cual si la comunidad no se acerca al libro, y la Biblioteca Santiago es una biblioteca excelente, que como te decían antes, digamos, hoy día tiene afluencia de público del barrio. Entonces, yo creo que hay una cosa que es de las dos partes. O sea, por un lado la institución tiene que hacerse amigable, tiene que desarrollar actividades que involucren y acerquen a la comunidad, pero también yo no quiero dejar como que la comunidad también no, la comunidad también tiene que hacerse activa, y ese es un tema ya más complicado, ¿no? O sea, hoy día en un contexto nacional, sino mundial, en que las artes y la cultura, el acceso a los bienes culturales, al teatro, a las exposiciones de arte, a la danza, son casi patrimonio de una élite, ¿no? La gente no tiene, o cree que no tiene acceso a... Es verdad, muchas veces el teatro, la danza es caro, pero ir al museo no es caro. Entonces, ¿por qué la gente no va al museo? Porque no hay cosas atractivas. Mentira. A la gente, tú a los chicos al colegio los llevas al Museo de Ciencias Naturales y lo pasan fantástico. Entonces, yo creo que hay que producir los acercamientos, es de los dos lados la cosa, y ahí el tipo de iniciativas que se pueden desarrollar para que se produzca ese acercamiento son múltiples, desde concursos hasta exposiciones. Recuerdo hace muy poco una exposición que hoy día tiene frutos impensados. En el Junta de Vecinos se está levantando un museo del barrio, en que se invita a los vecinos a que pongan como en situación de museo objetos de valor personal, lámparas, juguetes, qué sé yo, ¿no?
esa idea de la museología también sacarla de lo mausoleo y llevarlo a una visión más cotidiana. Está como te digo, en una junta de vecinos, pero se hizo alguna exposición de arte. No me acuerdo si fue en el MAC o en Quinta o en el Matucana 100, me estoy confundiendo probablemente. Pero hay exposiciones y hay artistas. Fue en el MAC el año pasado, claro. Pero hay artistas que están dándole esa vuelta de tuerca tanto a la institución de los museos como a las exposiciones y que están en esa línea de trabajo. Yo creo que hay que seguir trabajando ahí, aprovechar el contexto en que se está repensando la educación, y porque ahí hay una entrada sí o sí, ¿no? Desde la educación. Hoy día los museos en el mundo entero están buscando, hay una noción del museo interactivo que van hacia allá, ¿no? Que hay que buscar la visión tanto a nivel educacional como de comunidad de que el museo no es una cosa fría y lejana. Y yo creo que eso hay que seguirlo desarrollando y potenciando. Yo soy optimista porque afortunadamente la impresión que tengo de las autoridades, específicamente digamos del MAC, es buena, ¿no? En el caso del Museo de la Memoria también hay una buena dirección que ha hecho un trabajo interesante, ¿no? Bueno, nosotros como Centro Cultural Manuel Rojas, que tenemos, como te decía, ya 13 años de funcionamiento en este barrio, tenemos un compromiso y un cariño con la gente del barrio, con la comunidad. Nos sentimos parte, somos vecinos desde hace mucho tiempo acá. Tenemos un perro que fue declarado vecino ilustre porque era el perro de la cuadra. Entonces, y hay una cosa literaria, anarquista, libertaria, que nos sigue todavía impulsando y nos hace querer seguir adelante, ¿no? Y que, que es el ideario de Manuel Rojas, y que también es un poco el ideario que yo citaba antes en el poema de Mauricio Reolés, que es un amigo querido que está hoy de cumpleaños, así que lo iremos a saludar también, porque este es un bello barrio y nosotros estamos felices de ser parte de este bello barrio. Así que nada, gracias a ustedes. Muchas gracias.